primeramente, para comenzar de manera introductoria, definiremos qué es una iglesia. Vamos a ver las próximas semanas la membresía de la iglesia también, la importancia de la membresía, por qué nosotros debemos comprometernos en ser miembros de una iglesia, ¿cierto? ¿Qué responsabilidades, qué privilegios tiene el ser miembro de una iglesia? ¿Cuándo un creyente se une a la membresía de la iglesia? Vamos a ver la cena del Señor, el bautismo, las ordenanzas para la iglesia. Vamos a ver el tema que dijimos también que vamos a enseñar, cómo dar bíblicamente, ¿cierto? Cómo sostener la iglesia a la luz de la Escritura. Y muchos otros temas más. ¿Ya? Vamos a comenzar con la iglesia, pero luego vamos a tocar otros temas acerca de la oración familiar, también la familia dentro de la iglesia, los deberes, ¿cierto? Familiares dentro de la iglesia, etc. Así que vamos a tocar bastantes temas, espero que puedan ser de edificación para cada uno de nosotros. Pero vamos a comenzar con esta introducción. ¿Qué es una iglesia? Amén. ¿Qué es una iglesia? Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Vamos a orar antes. Amado Dios, en el nombre de Cristo yo ruego su gracia, su bendición, Señor, que podamos ser iluminados por su Santo Espíritu para poder aprender, Señor, cada día más de su palabra. Guíenos a toda verdad, enséñanos todas las cosas, Padre, y bendiga este estudio de su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Hermanos, ¿qué es una iglesia? ¿Quién puede definir una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿O qué piensan ustedes de qué es una iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. La esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Amén. ¿Qué es una iglesia? Estamos en una iglesia, hablamos de la iglesia, asistimos a la iglesia, pero a veces no sabemos lo que es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? En el Nuevo Testamento, hermanos míos, estar en Cristo es estar en la iglesia. Estar en Cristo es estar en la iglesia. ¿Alguien tiene alguna otra definición? Conjunto de creyentes. ¿Ya? Hay que aclarar un poquito más ese término. Yo no puedo contar con un creyente a ver una película. Un templo que adoramos a Dios. ¿Ya? El templo donde adoramos a Dios. ¿Ya? ¿Hermano Juan? Sí, una congregación dispuesta a adorar a Dios. Amén. Una congregación, una asamblea dispuesta a adorar a Dios. ¿Alguien más? Ajá. Amén, amén. Vamos a mencionar lo que dice mi esposa acerca de la iglesia o del cuerpo de Cristo, la universalidad del cuerpo de Cristo y la iglesia local. ¿Ya? Y la iglesia local, vamos a aclarar esos términos también. ¿Alguien más quiere decir algo antes de comenzar? Ya, entonces, hermanos míos, estar en Cristo, en el Nuevo Testamento, es estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia. Un cristiano no puede decir, yo amo a Cristo, pero no, yo no voy a la iglesia, no me gusta la iglesia, yo prefiero estar en mi casa sirviendo al Señor. No, amar a Cristo es amar a su esposa. Amar a Cristo también, el creyente que dice amar a Cristo también ama la iglesia. Hermanos, si alguno pasa por alto, ¿cierto?, o desecha la iglesia de Cristo, lo que está haciendo es reinventar el cristianismo, ¿cierto?, y tergiversar lo que la Escritura enseña, lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que el cristiano, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento sirve en el contexto de la iglesia. Amén. Sirve en el contexto de la iglesia. Nosotros no podemos
desechar la iglesia de Cristo. Mira este pasaje, Tito capítulo 2, verso 14. Tito 2, 14. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Porque Cristo vino a este mundo. ¿Qué hizo Cristo con su muerte, con su expiación? Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Y mira lo que dice ahora, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta a lo que me refiero cuando digo el que está en Cristo, ¿cierto? Estar en Cristo es estar en la iglesia. Porque el Señor, ¿cierto?, dio su vida por los suyos, dio su vida por la iglesia. Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5, 24, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo quiso crear un pueblo, ¿cierto?, al cual Él salvó. No simplemente Él salvó individuos para que crean individualmente en Él. De hecho, Él oró en Juan capítulo 17 para que nosotros seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Amén. Nosotros somos uno en Cristo. La iglesia es una con el Señor. Y la unidad de la iglesia es algo prioritario en la mente de Dios. Amén. La iglesia es una. Dios purificó con su muerte, Cristo purificó con su muerte un pueblo propio, dice Tito, celoso de buenas obras. Miren este otro texto, Juan capítulo 17, a lo mejor lo notan algunos, pero capítulo 17 de Juan, verso 11. Luego nos saltamos al verso 20 al 23. Juan capítulo 17, verso 11 y el 20 al 23. Juan 17, verso 11. Dice, y ya no estoy en el mundo. Jesús está hablando, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hermano, la iglesia o la puerta del Hades no prevalecen contra la iglesia, ¿cierto? La iglesia es una en Cristo, porque Cristo nos redimió de toda iniquidad y porque Él oró por su iglesia. Él oró por nosotros. Mas no ruego, dice, solamente por esto, verso 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Un pastor bautista llamado Mark Dever, él dice, si te llamas cristiano y no eres miembro de una iglesia a la cual asistes regularmente, me temo que vas camino al infierno. O sea, un creyente que no valora y no entiende lo que es la iglesia probablemente no sea un creyente verdadero. No sea un verdadero cristiano. El ser cristiano es estar en Cristo, y el estar en Cristo, ¿cierto?, es también el estar en la iglesia. El ser miembro de una iglesia no te salva, pero un cristiano verdadero, ¿cierto?, se compromete con la iglesia, se identifica con la iglesia, se identifica con Cristo y con su esposa. Amén. Un cristiano verdadero se identifica con Cristo y con su esposa. El problema es que algunos buscan cosas equivocadas dentro de la iglesia, ¿cierto? Muchos andan en búsqueda de una iglesia como ellos se la dibujaron en sus mentes, ¿cierto? Algunos, si no encuentran la iglesia perfecta, la iglesia que ellos quieren en sus mentes, ¿cierto?, se van y se cambian y se van a una y otra iglesia hasta que encuentran, ¿cierto?, la que ellos quieran, aunque es imposible encontrar una iglesia perfecta. Si usted la encuentra, usted va a ir a contaminarla, usted va a ir a echarla a perder, porque usted es un pecador. Entonces la iglesia está compuesta de pecadores regenerados por el Señor, transformados en un proceso de santificación, en un proceso, ¿cierto?, que el Señor mismo está haciendo en nosotros, porque el que comenzó esa buena obra la va a perfeccionar
hasta el día de Cristo. Nunca va a encontrar, ¿cierto? Esas personas que andan en busca de la iglesia que ellos quieren, nunca la van a encontrar. Lo que deben hacer es buscar una iglesia bíblica, una iglesia en la cual esté compuesta por pecadores regenerados, pero se predique la palabra de Dios. Algunos simplemente buscan que tenga una buena música. Se fijan en cosas superficiales, que tengan buenos instrumentos, si hay batería, ¿cierto? Si hay cosas que a mí me agradan, si hay música conservadora, contemporánea. Otros se preocupan que simplemente una iglesia los acoja bien, sea acogedora. Otros buscan que la iglesia haga ayuda social o que los ayude. Otros que se hablen lenguas, ¿cierto? Otros buscan dones extraordinarios. Hay personas que buscan oportunidades. Si esta iglesia me da la oportunidad de ser pastor o de predicar, ¿cierto? Yo me quedo. Otros buscan que sea una iglesia misionera, etc. Pero pocos buscan una iglesia bíblica. Pocos hoy buscan una iglesia sana. Paul Washer dice, no busques una iglesia más cerca de tu casa, sino busca una iglesia que se predique la palabra de Dios. Que se predique la palabra de Dios. Que la centralidad del culto la tenga la Escritura, hermanos míos. Que la Escritura sea expuesta y predicada con fidelidad. Eso debe buscar un cristiano verdadero. Y cada miembro es responsable. Note esto es importante. Cada miembro, si usted tiene una buena iglesia, cada miembro es responsable de la vida espiritual de su iglesia. Si usted anda mal espiritualmente, no espere, ¿cierto?, estar en una iglesia apasionada, ¿cierto? Si usted no sirve, no espero que otros le sirvan. Comience usted a servir, porque usted es responsable ante Dios del estado espiritual de su iglesia. Algunos miembros, no, es que esta, hermano, incluso ha pasado aquí, algunos miembros dicen, no, es que esta iglesia es fría, no, es que esta iglesia aquí. Hermano, usted es la iglesia, usted es parte de la iglesia. Y usted dice que la iglesia es fría, usted es frío. Usted es responsable de eso. Amén. Usted es responsable. Mejor ame a su iglesia y comienza a trabajar. Comienza a hacer algo. Amén. Entonces cada miembro es responsable ante Dios del estado espiritual de su iglesia. Lo vamos a ver con textos bíblicos. No es mi responsabilidad simplemente el estado espiritual de la iglesia. Es de cada uno de nosotros. Es de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es una iglesia, hermanos míos? Lo que no es, primeramente, no es un edificio. Amén. La iglesia no es el edificio. Normalmente le llamamos templo a los edificios, pero lo llamamos de manera equivocada a ciertos templos, sino debiera ser el nombre edificio. El templo de Dios no es el edificio. El templo de Dios está hecho por piedras vivas, dice la Escritura, donde la piedra angular es Jesucristo mismo. La iglesia es el templo de Dios. Amén. La iglesia es el templo de Dios y nosotros somos las piedras vivas, dice Pedro, con la cual esa iglesia se va edificando. Y la piedra angular de esa iglesia es Jesucristo mismo. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces la iglesia no es el edificio físico. Amén. No es el edificio físico. Nosotros somos iglesia los 365 días del año, ¿cierto? Y esa iglesia cada domingo se congrega, ¿cierto? Se une para adorar al Señor. La semana la iglesia está dispersada, ¿cierto?, en cada lugar, en sus lugares, pero cada domingo la iglesia se reúne para adorar al Señor. Algunos, ¿cierto?, ¿cómo se dice?, consagran de manera, no consagrar, está bien dicha la palabra consagrar, pero dedican demasiado tiempo, ¿cierto?, a los templos, a los edificios, que es algo sagrado, que no pueden hacer nada, no se puede meter bulla, ¿cierto? Usted entra en una iglesia católica, ¿cierto?, tiene que entrar con cuidado. No, hermano, eso es un edificio, no es la iglesia, no es el templo de Dios. Algunos dicen, no debemos comer dentro de la iglesia. No, hermano, eso es un edificio. El templo de Dios es la iglesia. Somos nosotros cuando estamos reunidos. La iglesia, ¿cierto?, primitiva, se reunía todos los días, se reunían a comer juntos, ¿cierto?, como iglesia, a adorar al Señor, a tener en común todas las cosas. En diferentes casas, no se juntaban a veces en un lugar específico, muchas veces por causa de la persecución. Se juntaban a adorar al Señor.
No se preocupaban simplemente de algo físico, sino se preocupaban de lo más importante, que es lo espiritual, las vidas espirituales, la comunión, el ser uno en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Lo más importante es un edificio. Si no logramos primero formar el carácter de cada uno de nosotros, no sirve de nada que tengamos un templo para 500 personas. Un edificio es un edificio. Amén. Pero la iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. No es un edificio, no son sus líderes y pastores. A veces, teóricamente lo sabemos, ¿cierto? Que todos somos la iglesia, no es simplemente los líderes y pastores. Pero en la práctica, muchos lo entienden así. Muchos lo entienden así. Nadie se siente responsable por el liderazgo de la iglesia. Nadie se siente responsable por el estado espiritual de la iglesia. Y cada vez que pasa algo malo dentro de la iglesia, los culpables son los líderes y los pastores. No soy yo. ¿Cierto? Me exculpo. Entonces, en la práctica, yo sé que los pastores y los líderes no son la iglesia solamente. Somos todos. Pero en la teoría. Pero en la práctica, muchas veces lo vemos así. Muchas veces lo vemos así. Nadie se siente responsable por la vida espiritual de la iglesia. Entonces eso no es la iglesia. Todos tenemos funciones y responsabilidades, hermanos míos, dentro de la iglesia local. Dentro de la iglesia de Cristo. Vamos a ver textos de la Escritura. Romanos capítulo 15, verso 14. Busque, si no lo puede ver ahí, búsquelo. Vosotros, hermanos míos, Pablo está hablando a los romanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, ¿y qué dice ahora? De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Se dan cuenta que no es responsabilidad de los líderes simplemente amonestar cuando un hermano está equivocado? Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de exhortar, de animar, de confrontar con amor. Muchas veces alguien comete un error, ¿cierto? Público, un pecado público, y ¿qué hace el hermano? Va corriendo al pastor, ¿sabe qué? El hermano dice, ¿por qué no lo hizo en el momento? ¿Por qué no le dijo, hermano, por qué usted está haciendo esto? Esto no es de un cristiano, esto no es bíblico, esto no es correcto. Es mi responsabilidad cuidar el estado de mi iglesia. Romanos capítulo 16, también versículo 17. Nos dice a los líderes, no dice simplemente a los pastores, dice a los hermanos. Mas os ruego, hermanos, Pablo está hablando, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Amén. O sea, los hermanos son responsables. La iglesia, hermanos, nosotros, todos nosotros, somos columna y baluarte de la verdad, dice la Escritura. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 al 15? Hermano Marcelo, léalo fuerte y claro, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Se da cuenta que es responsabilidad de la iglesia cuidar la sanidad, la vida espiritual de la iglesia. Hermano, no es un lugar, y lamentablemente se da, por lo menos en la iglesia en Chile, ¿cierto? Donde un grupito de líderes, ¿cierto? Un grupito de personas trabajan y el resto se sienta a criticarlos. Son críticos, no siervos. ¿Cierto? Están ahí criticando, viendo si hay algún defecto, viendo si algo hicieron mal, pero no son capaces ellos de tomar
¿cierto?, un liderazgo de hacer algo en favor de otros hermanos. Porque muchos no aman la iglesia de Cristo. Y no amar la iglesia de Cristo significa no amar a Cristo. Amén. Entonces, la iglesia es un lugar donde todos los creyentes deben estar viviendo. Es fácil criticar desde fuera de la cancha, ¿cierto? Cuando uno ve un partido por la televisión, es fácil criticar que lo está haciendo mal el entrenador, ¿cierto? Que lo está haciendo mal los jugadores, que no pueden hacerlo así, ¿cierto? Es fácil. Pero no es fácil, ¿cierto? Que todos estén sirviendo. Y a veces la iglesia es como una cancha de fútbol, ¿cierto? Alguien la comparó así. 22 jugadores corriendo detrás de un balón, ¿cierto? Y 30.000 espectadores. Igual que un estadio. Son 22 no a los que juegan, pero los espectadores son 30.000 y los que critican, ¿cierto? Son 30.000. Mirando y criticando desde afuera. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser siervos. Usted es responsable, y tómense peso, usted es responsable por cuidar su iglesia local, la sanidad de su iglesia local. Efesios capítulo 11, por 4, 11 al 16. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Y Cristo mismo, Él mismo, ¿cierto?, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los apóstoles. No, los perfeccionan a los santos, enseñan, a fin de perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se dan cuenta la tarea de los pastores, la tarea del liderazgo de la iglesia y la tarea de los miembros de la iglesia? Algunos se quejan, ¿cierto?, en las iglesias de por qué el pastor o el líder, ¿cierto?, no le va a visitar, porque el pastor no le visita cuando está en el hospital, ¿cierto? Cuando quiere que lo visiten, el pastor tiene que adivinar que quiere que lo visiten, ¿cierto? Muchas veces así pasa. Pero hermanos, cuando alguien está en el hospital y un hermano, quizás no fue el pastor esa vez, no pudo, fue un hermano el que lo visita, la iglesia lo está visitando. Ese hermano es representación de la iglesia de Cristo. Muchas veces no toda la iglesia, ¿cierto?, cada uno de los miembros va a poder ir, pero algún hermano va a estar ahí. Y esa es la representación de la iglesia. La iglesia de Cristo está siendo representada a través de su pastor, ¿cierto?, o a través de su hermano, independientemente de que otros no pudieron ir. Si fue el pastor, fue la iglesia. Si pudo un hermano y el pastor no, fue la iglesia. No quiere decir que la iglesia estuvo lejos. Hermanos, dejemos de ser niños, espiritualmente hablando, y seamos personas maduras. Maduras en el Señor. No que nos estemos resintiendo por cualquier cosa, llorando por cualquier cosa. Seamos hombres y mujeres de Dios, con carácter, que no esperen ser servidos, que no esperen, ¿cierto?, como decía la otra vez, ser simplemente consumidores,
Seamos siervos, busquemos en qué yo puedo servir a mi hermano, qué yo puedo hacer por mi hermano. Y muchos de los problemas espirituales, ¿cierto?, y aún emocionales dentro de los cristianos se van a acabar. Se van a acabar sus problemas, porque usted va a sentir el gozo, la dicha de servir. Va a encontrar el propósito de por qué fue puesto en la iglesia local, de por qué fue puesto en una comunidad de creyentes, para servir a otros. Porque cuando usted sirve a su hermano, está sirviendo al Señor. Los pastores mencionaban el otro día, la hermana acá, me parece, que cuando da su vaso de agua, uno de estos pequeñitos, dijo Jesús, pero tú a mí me lo darás. Amén. Cuando usted sirve a un hermano por amor a Cristo, ¿cierto?, usted está sirviendo al Señor. Y le está dando ese vaso de agua a Cristo. Al Señor. Entonces, lamentablemente, como le decía, algunos critican a la iglesia por falta de amor o de otras cosas, y son los menos comprometidos. Y son los que asisten menos a la iglesia, ¿cierto? Son los que más faltan a la iglesia con menos compromiso. Pero no se dan cuenta que cuando hablan de la iglesia, cuando alguien habla de su iglesia, está hablando de sí mismo, porque usted es parte de esa iglesia. A veces hablamos en tercera persona, ¿cierto?, de esa iglesia. Y yo soy parte de esa iglesia, soy miembro de esa iglesia, me estoy incluyendo. Si la iglesia está falto de amor, usted está falto de amor. Usted debe hacer algo y trabajar por eso. No ser un espectador que critica desde fuera. Somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. Amén. Somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia, hermanos, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, por lo que puede ser un buen lugar para comenzar y para descartar, ¿cierto?, lo que no es una iglesia. Una iglesia, dijimos, que no es un edificio. A veces caminamos, ¿cierto?, por un templo, hoy está una bonita iglesia, ¿cierto? Entendemos el concepto, pero no es lo correcto, es un edificio. Entonces, por ejemplo, una iglesia, o un edificio, podría ser quemado una noche. La iglesia no estaba reunida ahí. El edificio puede ser quemado, puede desaparecer, pero la iglesia sigue existiendo, a pesar de que su edificio fue quemado. Amén. La iglesia no es un edificio, la iglesia es los miembros que la componen. Amén. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 16 saluda a la iglesia que está en la casa, ¿cierto?, de Priscila y Aquila. O sea, la iglesia se reunía en la casa. La casa no era la iglesia se reunía en la casa. Amén. Eso es Romanos 16. Entonces, el edificio es el conjunto de creyentes que se reúnen. Y la palabra griega eclesia, ¿cierto?, significa reunión o asamblea, o literalmente lo llamamos afuera, ¿cierto?, pero siempre se usaba para hablar de una reunión o una asamblea de personas. Y la iglesia, ¿cierto?, es una asamblea, es un conjunto de personas, eso es fundamentalmente. Entonces, hermanos míos, Cristo no murió para comprar simplemente un edificio. Cristo no murió en la cruz para comprar simplemente una denominación, ¿cierto? Cristo no compró a los bautistas con su sangre. No, Cristo murió en la cruz para comprar a un grupo de personas. Amén. Él murió en la cruz para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo murió en la cruz por su iglesia. Por su iglesia. ¿Y qué es una iglesia? La iglesia es un conjunto de personas ordinarias. Y cuando hablo de ordinarias, ¿cierto?, me refiero a comunes y corrientes, llamados, somos llamados, ¿cierto?, eso es lo que significa la palabra iglesia, a formar algo realmente extraordinario. O sea, son personas, conjunto de personas ordinarias, llamadas, ¿cierto?, para formar algo extraordinario, que es la iglesia, la esposa de Cristo. Por ejemplo, lo que le decía mi esposa antes, si se forma un grupo aleatorio de amigos cristianos, ¿cierto?, que se juntan a ver un partido de fútbol, ¿hace que eso sea una iglesia? ¿Porque se esté reuniendo la iglesia? No, la iglesia es una asamblea, sí es verdad, pero no es simplemente una asamblea de un grupo aleatorio de cristianos que se juntan a hacer un asado. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y ahí vamos a los términos que mencionamos delante también. Existe una iglesia universal. Algunos no creen en la universalidad del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero existe una iglesia universal
que es una manera de decir, ¿cierto?, respecto a todos los cristianos verdaderos de todos los tiempos y de todos los lugares. Amén, la universalidad del cuerpo de Cristo. No podemos ver quiénes son ahora, ¿cierto? No los conocemos. Ahora conocemos a nuestros hermanos de Singapur, ¿cierto?, de Ecuador, sabemos que hay parte de la iglesia allá, pero no conocemos a todos los hermanos, ni tampoco cada domingo nos podemos reunir la iglesia universal. No se puede reunir, ¿cierto?, la iglesia porque no la podemos ver, no la conocemos. Pero un día sí lo haremos. Un día estaremos reunidos uno solo, ¿cierto? En un solo lugar, dice la Escritura, de toda lengua, tribu y nación, que nos juntaremos para adorar el nombre de nuestro Dios en la gloria. Amén. En la gloria. Entonces, a veces la palabra eclesía, ¿cierto?, iglesia en el Nuevo Testamento se usa en sentido universal. Por ejemplo, Efesios 5, cuando dice Cristo murió por su iglesia, nos dice por las iglesias. Amén. Cristo tiene una sola esposa. ¿Ya? Entonces Cristo murió por la iglesia en un sentido universal. Pero hay otros pasajes, y la mayoría de los pasajes, Pablo, ¿cierto?, escribe a los efesios, a los romanos, cuando dice a la iglesia en Roma, a la iglesia en tal lugar. Ahí está hablando, ¿cierto?, de la iglesia local. Se refiere simplemente a la iglesia de Éfeso, no a la iglesia universal. Amén. Las iglesias, por ejemplo, cuando en Gálatas habla de las iglesias en Galacia. O sea, en varias iglesias, la carta a los Gálatas debía circular por varias iglesias que estaban en aquella región, en aquella ciudad. Habían varias iglesias locales. Entonces, a veces la palabra eclesía se usa para hablar de la universalidad del cuerpo de Cristo, o muchas veces para hablar de la iglesia local, la iglesia de Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en Colosas, la iglesia en el Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Entonces, ¿qué es la iglesia local, hermanos míos? La iglesia local es la representación visible y localizada de la iglesia universal invisible. Amén. O sea, la iglesia invisible, todos los creyentes, ¿cierto?, de todas las edades y en todo lugar, de toda tribu, lengua y nación. Pero como esos creyentes no se pueden juntar, ¿cierto?, la iglesia local es esa representación visible y localizada de ese cuerpo invisible de Cristo. Amén. ¿Se entiende? Por eso nosotros somos la iglesia de Cristo en San Fernando. Amén. La iglesia local en San Fernando. Amén. Somos una representación del cuerpo de Cristo. No es que Cristo tenga miles de esposas, no, tiene una sola esposa, la iglesia invisible. Pero esa iglesia se representa a través de un cuerpo visible de creyentes. Amén. Entonces la iglesia no es un edificio, hermanos, la iglesia es una asamblea. Pero es mucho más que solo una asamblea. Y vamos a aclararla con ciertas definiciones. Amén. Una iglesia local, dije, es la representación visible y local, ¿cierto?, pero mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Pedro 5 es un rebaño de ovejas, dice. Amén. Nos representa como un rebaño de ovejas. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5 también nos representa como una casa. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 como un real sacerdocio. Amén. Entonces, hermanos, ese es el punto. Yo creo que está claro, ¿cierto? Una iglesia local vive junto con la estructura y el propósito establecido en la definición que vimos, ¿cierto? Reunirse para supervisar la membresía o pertenencia unos a otros en Jesucristo. Están preparados para vivir juntos en una forma tal que esas representaciones, cuerpo, familia, rebaño, se convierten en una realidad. Hay iglesias, hermanos, que lamentablemente no parecen una familia. Tanta la división, son tantas las envidias, ¿cierto?, las riñas, las peleas que no parecen una familia. La iglesia debe ser una familia, debe estar unida como una familia, debe estar unida como un rebaño de ovejas. Debe estar entrelazada como un cuerpo. Los miembros unidos los unos a los otros, y cada miembro es útil, cada miembro es necesario. Personas
¿cierto? Que no tienen nada en común, pero en Cristo viven juntas como si tuviesen todo en común. Hay diversidad en la unidad, ¿cierto? Somos diferentes. Por ejemplo, ahora hablando del caso de que estamos con los hermanos de otras naciones, somos diferentes culturas, pero somos uno en Cristo. Uno en Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Dios en todo esto? Dice Efesios capítulo 3, verso 10, busque ese texto. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿qué dice? Por medio de la iglesia, a los principados y potestades de los lugares celestiales. ¿Cómo se va a dar a conocer Dios a un mundo que observa su multiforme sabiduría? A través de la iglesia. Dios se da a conocer a través de la iglesia. Por eso es vital que un cristiano, ¿cierto?, sirva y sea miembro de una iglesia local. De una iglesia local, porque Dios se da a conocer no a través de usted como individuo. Dios se da a conocer a través de su iglesia. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted habla a otros de Jesús, cuando usted ayuda a otros, usted está mostrando a Cristo a través de su iglesia. A través de su iglesia. Por eso ame su iglesia. Ame su iglesia. Valore su iglesia. No es perfecta, como usted tampoco es perfecta. Pero ámela, porque es la esposa de Cristo. Es la obra sobrenatural de Dios en nosotros, hermano. No solo individualmente, sino colectivamente, como un cuerpo, ¿cierto? Como la iglesia que se convierte, ¿cierto?, en esa plataforma para llevar el Evangelio a las naciones. La iglesia no es opcional. La iglesia es el plan fundamental de Dios. No es que, voy a ver si quiero pertenecer a la iglesia, voy a ver. No. Usted necesita la iglesia. No es que la iglesia lo necesita a usted. No. Usted necesita la iglesia. Es una ordenanza, un mandato de parte de Dios. Ser parte de la iglesia. La iglesia es una institución divina. No es una institución humana. Es una institución divina que está compuesta por individuos regenerados y comprometidos a servir juntos a Dios. Amén. La iglesia es una institución divina que está compuesta por individuos regenerados y comprometidos a servir juntos a Dios. La iglesia es la asamblea del pueblo de Dios que se reúne bajo su suprema autoridad para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. No es sus caprichos, no es los caprichos de las personas, es los propósitos de Dios, lo que la iglesia debe llevar a cabo bajo su autoridad. Amén. Y en su nombre. En su nombre. Donde están 2 o 3 congregados, en su nombre está ahí en medio de ellos. Amén. En el nombre del Señor. Hermanos, tenemos un vínculo tan poderoso con la iglesia. Un cristiano no debe concebir su vida si no es dentro de la iglesia. Cristo nos unió con su bendita y preciosa sangre. Hizo un pueblo propio para sí. Amén. Su preciosa sangre nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos fuera, estábamos en las tinieblas, estábamos en el mundo y fuimos llamados de afuera. Para venir a Él. Ese vínculo es fuerte y la Escritura lo llama la familia de la fe. La familia de la fe. Los creyentes en la iglesia deben amarse con el amor de Cristo. Porque estamos mostrándole al mundo el Evangelio, hermanos míos, el amor de Cristo. ¿Se da cuenta que una iglesia dividida le muestre el amor de Cristo al mundo? Es imposible. Imposible. Los miembros deben entregarse unos a otros como Cristo se entregó por ellos. Poner su vida por el otro como Cristo lo hizo. Se deben amar como Él nos ha amado. Juan capítulo 13. Vaya ese texto para ir terminando ya. Juan capítulo 13.
Versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cómo deben amarse unos a otros? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mira esto tremendo versículo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. O sea, si usted no ama a su hermano, usted está despreciando a Cristo. Y no estamos hablando, no, que yo amo a la iglesia, pero amo a la iglesia en general. Amar a la iglesia significa amar al hermano que está al lado. Mírenlo a los ojos y vean, ¿usted ama a su hermano? ¿Ama? Es diferente a usted. A veces piensa diferente, pero lo ama. Eso es amar a la iglesia. No es que yo amo a la iglesia de manera abstracta, ¿cierto? De manera general. No, ame a su hermano de manera particular. Demuestre ese amor. No solo los que le caen bien, no solo los que son como usted. A veces hacemos acepciones de personas. Hermanos, hoy día se saludaron todos. ¿Se saludaron? ¿O no? Que yo no saludé. No, que no me interesa saludar. Aún la Biblia dice saludados unos a otros. Entonces, hermanos, esos problemas que tenemos muchas veces con otros hermanos que se dan dentro de la iglesia es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo y para mostrar el perdón de Cristo. Cristo le perdonó de cosas mucho más terribles a usted de lo que usted puede perdonar a su hermano. Cristo le amó cuando usted no lo merecía. A veces nos consideramos demasiado buenos, hermanos. Nos consideramos demasiado rectos. Y la verdad es que somos terribles pecadores. Esa es nuestra condición. Y por orgullo, hermanos. Entonces, ¿qué tan importante es la iglesia para ti, hermano mío? ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para usted? No, un lugar donde voy porque no tengo nada más que hacer en la casa. No, que me caen bien los hermanos ahí. Por favor, hermano. Es la iglesia de Cristo. Yo estoy en la iglesia por amor a Cristo. Porque yo soy parte de la iglesia de Cristo, porque Él me ganó por su propia sangre. Él derramó su vida, su sangre por mí. Y me purificó como parte de su pueblo, como parte de esa comunidad de creyentes, con la cual necesito ser edificado, a los cuales debo, ¿cierto?, mostrar mis dones y ponerlos al servicio de ellos. Recuerden lo que dice 1 Pedro 4:10. Cada uno, los miembros de la iglesia, cada uno, según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios derramó su gracia sobre su vida, le dio dones para que usted sirva a la iglesia, para que usted sirva a sus hermanos, no para que se los quede en la casa guardados, sino para que sirva. ¿Cuántos de los que no vinieron hoy porque no quisieron, no porque no pudieron, perdieron la oportunidad de servir a los hermanos con su don, de ser edificados en la comunidad de creyentes, en la familia de la fe? Hermano, no es a su manera, no es a su manera, y no va a ser a su manera. Es a la manera de Dios, y es a través de la iglesia. Amén. Vamos a ver. Solo como introducción, las siguientes semanas seguiremos ampliando estos términos y definiciones de lo que es la iglesia de Dios.